escogiendo sus libros, así que pues es una felicidad, es un día muy especial para nosotros, los libreros, y para mí en particular, porque se une además una cuestión autobiográfica que también que no la puedo decir porque me da mucha vergüenza. Y muchísimas gracias María Folguera, también escritora, dramaturga, ha dirigido El Circo Price hasta hace muy poco. Y bueno, tiene una novela, Hermana Placer, donde ahí también aparecen estas escritoras, Carmen, la otra Carmen, Elena, todas las escritoras de los 50 y de los 60, y creo que se está completando, ¿no? Gracias a la mirada reciente de esta nueva generación de escritoras y dramaturgas, como es el caso de María. Yo os dejo aquí escribiendo, hablando, y sobre todo, bueno, es un espacio que es vuestro, y daros las gracias. Muchísimas gracias, de verdad, y un aplauso para ellos. Bueno, yo quiero darle las gracias a mi amiga por la hospitalidad, como siempre, de la librería Alberti. María, empieza. Sí, empiezo porque estábamos comentando ahora las ganas que teníamos de esta biografía, ¿no? Es una biografía muy esperada, muy deseada, ya nació de pie, ¿no? porque recibió el premio Comillas, como bien ha dicho Lola, antes de publicarse, y llevábamos años preguntándonos, ¿no? ¿Quién va a escribir esa biografía? ¿Cuándo va a llegar esa biografía? Porque estamos hablando de una autora muy leída, muy viva. Ahora comentaremos, ¿no? Pero el aniversario, el centenario, este año está siendo, por lo menos para mí, un auténtico placer, ¿no? Es una autora tan versátil que las exposiciones, las adaptaciones a teatro, las charlas como esta que vamos a tener esta tarde, las reediciones, por supuesto la biografía. Este es un centenario vivo, fresco. Su obra se sigue discutiendo, compartiendo y mirando desde perspectivas nuevas. Y la biografía era especialmente deseada precisamente porque estamos hablando de una autora que merodeó lo autobiográfico, ahora nos cuentas, ¿no? Que se sintió atraída por hablar de la intimidad, pero la intimidad se cuenta, ¿no? Como tú dices muchas veces, ella decía, la intimidad se cuenta, se le da forma de cuento, de relato, de cuento de nunca acabar. La intimidad no se dice, sí, se cuenta, se pasa por el filtro de la ficción. Entonces, claro, armar esta biografía con una autora tan celosa de sus secretos, tan misteriosa también, pero a la vez en tantos paratextos, notas al pie, dedicatorias, transformaciones a través de fábulas, tan biográfica por otro lado, pues qué privilegio que alguien que conoce tan bien su obra, que la ha editado, ¿no? Que ha editado toda su obra completa, que a la vez es poeta y escritor, pues haya hecho esta tarea biográfica. Entonces, lo primero que te pregunto es ¿por qué? ¿Por qué esta biografía? Ya empezamos. Bien. Bueno, sí, retomo dos ideas tuyas, ¿no? Carmen Martín Gaite jamás cultivó la autobiografía en sentido estrecho. O sea, es un género al que tenía profundo recelo, ¿no? Solo en un esbozo para el público norteamericano, y quizás la incursión más aguda en lo autobiográfico fue en primera persona del plural, como narradora testigo en el capítulo inicial de Esperando el porvenir. Es decir, lo autobiográfico nunca en ella es una persecución de un género. Es un género que no le interesó, pero siempre es un momento debajo de su obra. Siempre hay como biografemas, ya sea en los paratextos, en las dedicatorias, a través del filtro de la ficción,
nos está devolviendo a fantasmas biográficos, ¿no? ¿Por qué escribí esta biografía y qué sentido tiene esta biografía? Bueno, es una pregunta que me he estado haciendo durante todos estos años. La biografía surge como en un lejano 2003, en una merienda en casa, como un encargo de su hermana, Ana María. Acababa de morir Carmiña. Y me dijo aquella tarde: tú eres la persona ideal para hacer una biografía de mi hermana. Yo no sé exactamente qué quería decirme con eso. Recuerdo que en ese momento estaba trabajando sobre Luis Cernuda y digo, bueno, Anita, he de pensarlo, déjame darle una vuelta. Me parecía una frivolidad meterme en ese proyecto, y más con la familia, ¿no? Que siempre es muy complejo. Entonces, claro, yo leía a Martín Gaite desde finales de los 70. Y después puede salir esta pregunta, no quiero irme por los cerros de Úbeda. Me parecía un proyecto bastante atractivo, ¿no? Y Ana María me invita al Boalo a pasar unas semanas donde estaba entonces su archivo ahí, en unas cajas de madera que ella estaba continuamente desordenando. Se ponía muy nerviosa, esto aquí, esto allá. Bueno, ahí ya me enganché con el proyecto. Después vino el encargo de las obras completas, y esto me sirvió para reposar en este proyecto y para generar también autoridad. Es decir, para mí era importantísimo conocer muy bien la obra editada e inédita de Carmen Martín Gaite. Sus cuadernos, no solo los 35 publicados, sus agendas. Me llamó la atención que no había cartas en su archivo, cuando era una defensora a ultranza de la comunicación epistolar. En fin, me di cuenta de las dificultades del tema, ¿no? de que me faltaban muchos trozos, muchos fragmentos. Pero el ritmo de la edición de las obras completas me fue ayudando a asegurarme en este proyecto. Pero siempre seguía la pregunta en pie, la pregunta que tú me has hecho. ¿Por qué escribo esta biografía? ¿Qué sentido tiene contar la vida de alguien? Bueno, yo tengo muy claro, y creo que en esto una de mis maestras es Isabel Bourdieu, que toda autobiografía debe iluminar un momento histórico, debe orientar un momento histórico. Y en tal sentido tengo en principio dos respuestas, puedo encontrar otras. La primera respuesta es que la vida de Carmen Martín Gaite, ella se convierte en un testigo y partícipe de la etiquetada en los manuales como generación de los 50. Conocemos mejor esta generación gracias a que Carmen Martín Gaite estaba allí para contárnoslo. Entonces esto ya estaba justificando mi proyecto, ya estaba iluminando este aspecto de la historia. De una generación además con la que yo me sentía implicado muy emocionalmente, porque era la generación de mis padres. Para mí hablar de Carmen Martín Gaite no era hablar de un tema dado desde afuera o desde la cátedra, era hablar de los niños de la guerra. Y la expresión niños de la guerra parece una expresión muy ternurista, pero en el fondo estamos hablando de unos adolescentes y jóvenes que fueron súbditos de una dictadura, que cuando llegó la madurez se hicieron una conciencia de las cosas en el antifranquismo, y cuando definitivamente llegó la libertad no disfrutaron de ninguna prebendas políticas. Carmen Martín Gaite pues ilumina esta generación. Y en segundo lugar, y termino ya, puede haber otras respuestas, pero quiero que sea un diálogo y no un monólogo,
En segundo lugar, observo también en el proyecto, en la carrera, en la trayectoria literaria de Martín Gaite, un camino de autoafirmación de su propia poética frente a los grandes iconos masculinos de su generación. Una poética comunicativa y afectiva, siendo las palabras comunicación y afectos palabras con muy mala prensa entre esos grandes iconos masculinos. Este camino de autoafirmación poética progresiva, con interlocutores tan fuertes como Rafael Sánchez Ferlosio o Juan Benet, le sirvió a ella, a estos interlocutores, ojo, de estímulo, de hombres musa, pero se fue independizando de ellos, fue encontrando su propio camino y al final hizo lo que le divertía y lo que le diera la gana, ¿no? Como cuentos de hadas, etcétera, etcétera. Bueno, son algunos aspectos por los cuales he escrito esta biografía, además, por supuesto, de que me interesa su obra y sobre todo de que me interesa su uso vivo de la lengua, ¿no? Creo que es lo que más me ha interesado siempre desde mi primera lectura de Carmen Martín Gaite, este uso vivo de la lengua. Este uso vivo, que es lo que decíamos antes, ¿no? Que llega vivo al centenario, ¿no? Que no se trata de un rescate institucional ni de una formalidad, ¿no? Sino que realmente este 1925 no, eso, no, este 2025 pues es esta celebración, ¿no? que decíamos antes. Está ahora mismo la exposición de sus collages que también ha participado José Teruel, está en la Casa del Lector en Matadero, está una adaptación de Caperucita en Manhattan a cargo de Lucía Miranda de gira, está la adaptación del Cuarto de Atrás, donde he participado como dramaturga con Emma Suárez, ¿no? Que está girando también. Va a haber más exposiciones, ¿no? Está habiendo reediciones muy afortunadas, como la del propio Cuaderno de Visión de Nueva York, que estaba descatalogado desde hace muchísimo. Y ahora por fin, o sea, la mesa que tienen aquí en Alberti con todos los libros que han salido. También José ha hecho una preciosa edición de bolsillo en ciruela, ¿no? De 2 textos muy importantes de Gaite, dispersos, uno sobre su madre, otro sobre su hija, ¿no? Que se llama De madre a hija y de hija a la madre. En fin, una fiesta. Y yo, egoístamente también, hoy aprovecho para este pequeño como club de lectura de todas las preguntas que me surgían mientras leía la biografía, que es una delicia absoluta. Aprovecho aquí que tenemos a José para preguntarle. Mira, también te quería preguntar, el tono de la biografía me parece siempre como el gran reto para el biógrafo, ¿no? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Cómo voy a manejar el yo, ¿no? Tu propio yo? Me ha resultado también muy audaz y a la vez delicado. ¿Cómo has entrado en temas íntimos y subjetivos de esa familia, de esas personas que desfilan por la biografía? Que me parece un grandísimo acierto la humanidad que destilan las retratadas. Aquí pienso especialmente en Carmen Martín Gaite y en Ana María Martín Gaite, ¿no? También en Marta Sánchez Martín, en la hija de Carmen. Y también, por ejemplo, cuando hablas de las obras de ella, ¿no? De la fortuna crítica de cada obra, de tu propia valoración crítica, por ejemplo, del ciclo de novelas de los 90, ¿no? Que yo, por ejemplo, soy fan de Los raros vivir, y tú dices que es un título deslavazado. Sí. Claro, cuéntanos esas decisiones como biógrafo de llego hasta aquí, esto me lo permito, aquí me detengo, renuncio a esto, renuncio a esta parte. Muchas preguntas a la vez, ¿eh? Sí. Empecemos por el tono. Sí. Bueno, yo no tenía un tono preconcebido. Lo que me daba cuenta en las distintas capas de redacción, porque hay muchas capas, es que se hace camino al andar.
Entonces me daba cuenta de algo que se parecía a la poesía yo mientras escribía, porque creo que la poesía está debajo de todo lo que escribo. Que a medida que escribía yo iba conociendo mejor las cosas. Es decir, sí, algunas cosas tenían una documentación previa, pero las verdaderas epifanías se producían a medida que yo escribía. Era como el gran caer en la cuenta, ¿no?, del discurso poético, ¿no? En el momento en que uno escribe ya ve las cosas y las entiende mucho mejor, ¿no? Estos eran los momentos más placenteros, y además ocurría con los temas para mí más complejos, que eran su relación con Sánchez Ferlosio, su relación con su hija, su relación con Gonzalo Torrente Malvido, que eran para mí temas muy delicados porque había muy pocos materiales, etc. Entonces yo, mi biografía, siguiendo el ejemplo del proceso de Macanaz, porque hay también mucha metaliteratura en mi biografía, ella está presente, ¿no?, y su voz también está presente. Siguiendo el proceso de Macanaz, yo no me planteaba para nada una novela histórica, ¿no?, sino una biografía lo más rigurosa posible. Partí pues de la documentación de 30 y tantos archivos públicos y privados donde he estado, de agendas, de cartas, pero esa documentación yo tenía que narrarla. O sea, está la voz de los documentos y cómo yo le doy voz, cómo yo hilo esos documentos, cómo yo medio entre esos documentos, ¿no? Y ahí mi punto de partida fue, bueno, también mis lecturas de biografías, ¿no? Por ejemplo, Janet Malcolm para mí es uno de los grandes modelos, y adoptó una actitud de un cronista modesto, nada olímpico, que a veces duda, que a veces se pregunta por los dos caminos de las cosas, o por los tres o por los cuatro. Adoptó un tono modesto, adoptó un tono veraz, y a la documentación, a mi propia voz, meto la voz de ella, sobre todo en sus cartas. Yo soy un adicto a la escritura epistolar, porque las cartas, a diferencia de las memorias, no son una autorrestauración de ti mismo, sino que las cartas nombran el presente. Por supuesto, ese nombrar el presente provoca en el biógrafo la ilusión de que está escuchando una voz. La ilusión. Porque toda carta tiene una fecha, toda carta está dirigida a alguien en concreto, por tanto es no es una afirmación absoluta, sino relativa. Y además, en toda carta, como en todo diario, existe autocensura. No existe escritura sin autocensura. A la voz de ella, yo también, o sea, la voz de los documentos, la voz del intérprete, la voz de ella y la voz de sus contemporáneos, la voz de las personas con las que ella se relacionó y que entrevisté. Intentando, porque esto lo sabía muy bien, que toda entrevista sobre una biografía podía provocar pavor. Entonces, ahí creo que lo hice bastante bien. Ay, cuéntanos, por favor. Fueron entrevistas muy naturales, que fueron saliendo poco a poco. Empecé con Olga Fadón, después Jubi Bustamante. Jubi Bustamante me remitió a María Martín Gamero, Sofía. Así fui enlazando una serie de entrevistas
que salieron de una forma muy natural, sin forzar, ¿no? Sin llamar por teléfono, esos biógrafos pesadísimos que están llamando continuamente por teléfono. Me horrorizaba esa forma, ¿no? Y entonces empecé con Olga Fadón, y las 36 o 37 entrevistas que hice de esta forma natural a través de una red, termina con Lorenzo Caprile, una entrevista extraordinaria que tuve con él en el Boalo. O sea, muchas generaciones, ¿no? Por tanto, de la mezcla de estos 4 montones se va nutriendo el tono modesto, tímido, tanteante, no olímpico de mi biografía. Y con otra clave, yo me daba cuenta que aspiraba a una biografía íntima, sabiendo que la intimidad siempre es una construcción, que en el fondo la intimidad es algo que se parece mucho en todos, que en el fondo todos los vivos y muertos hemos pensado las mismas cosas, sentido parecidas cosas e incluso tenido vivencias análogas. Yo me planteaba una biografía íntima. 2, la construcción de su imagen pública y la exégesis de su obra, la interpretación de su obra. Y que estas 3 cosas nunca debían ir separadas ni hacer demasiado distingos en ella. Y lo mezclé todo y bueno, y empecé a narrar, porque en el fondo es un relato. Yo valoro especialmente, bueno, todo, por supuesto, pero sí que siento que era muy necesaria ese acercamiento que tú dices, que es tímido y modesto, pero también es asertivo y muy riguroso. Porque yo, permitidme que opine, ¿no? Por supuesto. En estos últimos años, ¿no?, que hemos vivido una feliz reivindicación de una genealogía de escritoras, y yo como autora también formo parte, ¿no?, de este trabajo de biografías, puestas en escena, reediciones, revisiones, nuevas miradas a las biografías de las escritoras. Yo misma sentía que esto era una deuda que operaba sobre el canon, ¿no?, porque como... Bueno, ahora esto como que en los últimos 10 años se ha actualizado muy rápido, pero cuando yo tenía 20 años y estudiaba literatura y estudiaba teatro, había una referencia, o sea, una falta de referencias muy fuerte, y el canon de escritoras estaba construido sobre un celo muy grande de la propia imagen y una construcción muy celosa de esa intimidad. Quiero decir que las representaciones de los escritores han sido mucho más amplias, ¿no? O sea, todos hemos podido ver imágenes de tertulias, de verbenas, mitos y anécdotas casi heroicas, ¿no?, bueno, esas biografías y esos periplos de vida de los escritores, mientras que de las escritoras era muy difícil, o ha sido muy difícil acceder a su intimidad, a su vida, a sus círculos de amistad, y porque ellas mismas tenían que velar por esa imagen, ¿no? Ellas no se podían permitir un anecdotario o una espontaneidad, sea en el plató de televisión. O sea, simplemente comparemos el recuerdo de Francisco Umbral o Jamilo José Cela, cómo se comportaban en las entrevistas, a cómo se comportaba una escritora en los 80 o en los 90, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que en los últimos años, en esta reivindicación de la genealogía, se ha sido a veces un poco mitomaníaco o mitomaníacas, ¿no?, de idealizar un poco a las escritoras, ¿no?, de casi como que son una especie de una presencia benéfica que nos inspira, y es así. Pero en la biografía de José aporta toda esa complejidad de la persona, todo esa capacidad de evolución de la autora, que se construye a sí misma a pesar de esos círculos masculinos que no se lo ponían nada fácil, y que estaba casi, bueno, por elaborar incluso esa propia, por poner palabras, que es lo que hizo también
ella desde la ventana, ¿no? Cómo empezó a reflexionar sobre escritura de mujer casi tardíamente, ¿no? Y siempre, para mí, cuando te oigo hablar en intervenciones anteriores, ¿no?, sobre cómo ella construyó esa imagen icónica de la alegría, la boina, la simpatía, casi como un personaje en los 90, ¿no? ¿Cómo construyó ese icono? Pues a mí me parece una información importante y necesaria, porque a veces tendemos a confundir a las escritoras con la imagen que construyeron públicamente. Y por eso esta biografía es muy interesante cuando en mi opinión, entras a hablar de ella como amiga, de ella como ser deseante, que, claro, ella fue tremendamente elusiva siempre, incluso en sus propias obras de ficción, al hablar de relaciones entre personajes. Hay algo siempre como huidizo, ¿no? Huidizo de lo directo en las relaciones. Y bueno, también, por supuesto, también añado que para mí, como persona que nació en los 80, todos los temas relacionados con el SIDA o esa generación que se vio tan azotada por el SIDA, siempre accedo a, siento que casi siempre accedo a ella como por el mismo tipo de relato, y para mí el capítulo que dedicas a Marta Sánchez Martín es tremendamente enriquecedor, porque no son estereotipos, ¿no? Hablando mal y rápido, el yonki de los 80 es una persona con una vida, con una agencia, con unas decisiones. Para mí es increíble, no sé si nos quieres contar, pero esa carta que tú encuentras de Marta dentro de un libro. Porque cuando visitas el Boalo, ¿no? Patricia Capril en la visita siempre cuenta que dentro de los libros encontrabais, ¿no? De las agendas, encontrabais cartas, billetes de cine con notas, o sea, como que ahí habéis encontrado cosas muy valiosas. Bueno, algunas. Bueno, esa carta de Marta, sí, no sé, cuéntanos, porque para mí de verdad es como es un tesoro, sí. Pero es un tesoro, porque es la voz de ella, con su vida, con su visión. Bien. No sé cuál es la pregunta exactamente, pero voy a intentar rodearla. Vale. Marta, sí. Tú has hablado del SIDA. Yo retomaría esta cuestión. Creo que el problema no era el SIDA, el problema era la heroína. Y claro, esto es un tema para mí bastante familiar, porque yo más o menos soy de la generación de Marta. Es decir, que el lobo, siguiendo la metáfora de Caperucita en Manhattan, en la vida pública española de finales de los 70 y principios de los 80, era el caballo, el jaco y la heroína. Y había un proceso en esa juventud de experimentar y no se sabían las consecuencias de eso. Después llegó el SIDA. Ahora, Marta, como se ve en esa carta, no tenía excesiva conciencia o mala conciencia, o conciencia de culpa, para nada. Incluso ella dice, y esto es muy generacional, y yo lo escuché entre algunos amigos, que ella sería una yonki muy feliz. Además lo dice así, con esa naturalidad maravillosa de los años 80, años maravillosos, en otros sentidos. Que ella sería una yonki muy feliz si no fuera tan caro y si no generase problemas de salud. No conocíamos el SIDA. El SIDA empezó a llegar como una noticia remota de San Francisco por el año 81, 82, la muerte de Roy Hodgson, etc. Y me interesa también cómo se cuenta a sí mismo Carmen Martín Gaite este tema. Volviendo a Caperucita en Manhattan, que es un texto sobre el duelo, a Caperucita no se la come el lobo. A Caperucita se la traga un túnel incógnito e incierto llamado libertad. Así se lo contó a sí mismo Carmen Martín Gaite.
Es decir, ella se planteaba, y aparece en uno de sus personajes de ficción, creo que es Sofía, Sofía Montalvo, en Nubosidad Variable, que el problema de las madres consiste en dar alas o cortar alas. Y en este dilema ella decide dar alas. Y en otra carta que he podido también consultar, se plantea que quizás uno de sus grandes inconvenientes, fracasos, dudas como mujer y esposa es dar, como madre y esposa, es haber dado demasiada autonomía al otro. Para Carmen Martín Gaite la libertad lo era todo, y esto es maravilloso. Y cuando se le preguntaba inocentemente, a alguien le preguntaba, cuando era un secreto a voces, todo Madrid lo supo, cuando alguien le preguntaba inocentemente a alguien más joven de que había muerto Marta tan joven, ella decía, muy aspaventosa, hasta en eso fue pionera. Ahora, también me planteo en esta biografía muy lateralmente todo este silencio familiar que hubo en torno a las muertes que provocó la heroína, ¿no? Cuando realmente era un tema público. ¿Por qué se convirtió? Lo puedo entender, lógicamente, pero se convirtió en una vergüenza familiar y poca gente se atrevió a hablar en público de todo esto. De hecho, Rafael estuvo a punto de sacar un artículo en prensa sobre lo perjudicial de las drogas en los jóvenes, pero ignoro las razones, pero puedo imaginármelas. Este artículo se truncó, nunca se publicó, ¿no? Esta es también otra pregunta que yo me planteo. Ana María Martín Gaite jamás habló de cuál había sido la causa de la muerte de Marta, daba rodeos, y Carmiña al final solo lo comentó entre los más íntimos, ¿no? Y bueno, creo que este tema merecía hablarse en público, ¿no? Y esta tendencia de Carmen Martín Gaite, que aquí está la dificultad también de escribir una vida, porque una vida es un falso singular, ¿no? En una vida conviven muchas vidas y de muchas formas y modalidades. La libertad fue todo para ella. Sí. Pero no llego a entender cómo se cerró tanto ante este tema, ¿no? ¿Tú no llegas a entender cómo ella se cerró? Sí, se cerró tanto ante este tema, ¿no? ¿Cómo silenció tanto este tema, ¿no? Es decir, esto está apuntando a algo importante, que no hago una agiografía, que también tengo mis dudas, mis preguntas. Sí. Una mujer con la opinión pública de Carmen Martín Gaite echa un poco de falta de esto a veces. Un compromiso más directo con Quizás temas... es una hipótesis. Bueno, ella siempre bordea, en el cuarto de atrás es el tema principal, ¿no? Es ese discurrir entre el miedo, ¿no? El miedo a la exposición, el miedo al riesgo y la conservación, el refugio, o sea, el laberinto versus el castillo, ¿no? Que además, siendo una muchacha castellana,
Sí, de provincias, de Salamanca, hija de un notario. Exactamente. Doctora en filología románica. Castilla, ¿no? Pues esa cosa de callar, de conservar, de ser discreta, pero a la vez esa necesidad de evadirse, esa necesidad de soñar, de fantasear. O sea, a mí, claro, Caperucita en Manhattan me parece ese ejercicio increíble, esa capacidad de fabulación desde un dolor y una vergüenza tan fuerte y saber armar ese cuento hermoso. Ese canto a la vida, ese al canto amor, a la vida, a la libertad de la hija. También... Era contárselo de otra forma. Sí. Inventarse una vida. Era inventarse, pero tiene el valor también de no soltar el hilo que duele, el hilo que resuena, que retumba. Claro. No es que ella cierre los ojos y nos cuente una Caperucita. Es una ambivalencia. Hay una ambivalencia constante que... Son los límites de un escritor. Tú lo has señalado claramente respecto al cuarto de atrás, ¿no? El miedo a la locura, el miedo a la fuga, pero a la vez la tentación. Y eso está continuamente en la vida y en la obra de Carmen Martín Gaite. Carmen Martín Gaite está siempre en el límite. Se asoma al precipicio, pero nunca se tira. Desde la ventana, ¿no? Nunca se tira, nunca se tira. ¿Por qué? Bueno, pues quizás por una educación recibida. Me gusta mucho el cuarto de atrás, que para mí es uno de los textos fundamentales y tú lo has puesto maravillosamente en escena y lo has entendido muy bien. Este miedo a la locura, a ser una loca, a ser una fugada. Y esto también está en la escritura, ¿ah? El miedo a escribir raro, el miedo a la borrachera, el miedo a que el lenguaje se anticipara a sí misma, ¿no? La búsqueda siempre de una expresión legible. De hecho, el lado más pirado y loco de la Martín Gaite lo estoy encontrando, lo he encontrado en textos póstumos, en los que no quiso publicar, como el libro de la fiebre, los cuadernos de todo, determinados cuadernos completamente pirados, ¿no? Y creo que lo vio muy bien Belén Gopegui en un artículo memorable que se llama Un caballo al pie de la ventana de Carmen Martín Gaite. Cómo le confiesa un día, después de leer una novela de Clarice Lispector, Belén, es que yo quiero escribir raro, yo necesito escribir raro, pero no lo hizo, ¿no? Ese respeto al lector. Volvemos a esas ambivalencias, y esta es la clave de la identidad, no nos debemos sorprender. O sea, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o sea, difícilmente andan en reposo. Normalmente esas ambivalencias de la identidad. Si la identidad se caracteriza por algo, es por la dura convivencia con la figura de tu doble, ¿no? Por la figura de tu otro. Y en Carmen Martín Gaite veo estos límites que a mí me gusta explorar, ¿eh? Para mí su fuerza está también en esa honestidad ante su propio miedo. En el cuarto de atrás, ¿no? Hay un momento en el que ella desearía tomar la iniciativa con el hombre de negro y apoyarse en su hombro o algo así, no me acuerdo, pero hay un momento en que ella desea tocarlo, pero dice no soy capaz, no me atrevo. Educación recibida. Los fallos en el amor siempre me han venido de esto. Los modelos educativos, los patrones educativos. Sí, y esto para mí lo analiza muy bien. Está también la paradoja ahí de los padres, o sea, ser querida, apoyada. Y, o sea, hay una especie de patrimonio que la protege y la apoya, y creo que forma parte también del cuidado póstumo y esa especie de red o casa, que esas relaciones, o sea, hay un cuidado que ha permitido que las cosas escondidas hayan ido saliendo en el momento oportuno. O sea, ella tenía miedo de sacar el lado gitano, que diría ella, en vida, pero lo dejó como preparado o escondido, y toda esa red posterior de cuidados y su propia hermana, que velaba a veces con excesivo celo, también puedes contarnos sobre su intimidad, pero también es una escritora que ha conocido distintas etapas, por supuesto en vida, como periodo más de ensayista, más de novelista, la etapa de los 80 que a mí me fascina, ¿no? Del cuento de nunca acabar, el ciclo
ciclo de novelas de los 90, pero póstumamente salen Cuadernos de Todo, sale El otoño en Poughkeepsie, que se conserva gracias a toda esa red también de amigos. Entonces ese lado conservador ha permitido también que los ciclos se hayan ido sucediendo posteriormente con fortuna, ¿no? y con éxito. Y por supuesto que yo, claro, tampoco me gusta lo de autoficción o precursora, pero hay algo en ella que cuando todo el mundo estaba escribiendo en otro estilo, ella estaba ya haciendo estos híbridos entre ensayo, novela, cuento de hadas, tesis sociológica. O sea, todo esto que ahora es lo que te piden básicamente los editores, estos híbridos, ¿no? Nadie quiere novela pura, el ensayo puro no vende, no, corriente autobiográfica no evidente, ¿no? Es ahora mismo, pues, tendencia, ¿no? Desde los últimos años. Entonces, sí, yo también entiendo a veces a mí me pasa a veces con ella también, que me impaciento, que digo, pero, mujer, lánzate a la piscina de una vez. O ¿por qué en tus novelas hay tanto pánico a las relaciones personales? O sea, la gente se merodea, se desea y luego siempre fracasa en el encuentro frontal, ¿no? Pero también, sí, esa valentía para hablar de su propio miedo y esa deconstrucción, que diríamos ahora, activa de su formación sentimental, me parece una tarea épica, ¿no? Titánica, que emprendió en vida. Esa deconstrucción de la muchacha salmantina que no logró trascender quizá en muchos momentos de su vida, pero que abordó de forma consciente y muy lúcida, ¿no? Bien. Bien. La palabra clave de su obra es mezcla. Carmen Martín Gaite, y creo que es una de las grandes aportaciones a la historia cultural española, mezcló y cultivó todos los géneros habido y por haber. Es decir, el que hayamos hablado de esta ambivalencia no significa que su taller no fuera mucho más experimental de lo que solemos considerar, ¿no? Ella cultivó desde todos los géneros literarios consabidos, siempre mezclándolos, porque claro, que El cuarto de atrás era una novela no se lo cree nadie, eso es una pseudonovela. Cultivó todos los géneros literarios, cuento, poesía, teatro, novela corta, novela, etc. Y ese híbrido de escritura llamado Cuaderno de Todo, que es una escritura fundamentalmente autodestinada, ¿eh? Por eso es más pirado, salvo piezas absolutamente prodigiosas como El otoño de Poughkeepsie, una de los textos de duelo con más pulso narrativo dedicado a Marta, donde el nombre de Marta no aparece nunca, y que no lo publicó en vida también por su grandeza moral, porque consideraba inmoral hacer literatura con la muerte de una hija, ¿no? Es un texto que cerró bajo 7 llaves. Desde los géneros literarios conocidos al Cuaderno de Todo, desde los guiones y adaptaciones de los clásicos a la crítica literaria, desde el artículo de opinión a la traducción en 6 lenguas, pasando por el collage. Es decir, es un paradigma de mujer de letras, ¿no? No voy a caer en la trampa de juicios de valor. Conocemos otros grandes paradigmas de mujeres de letras en la cultura española del siglo XX y pongo siempre los ejemplos de Rosa Chacel o María Zambrano, pero no conozco a una escritora que haya tocado tantos palos, ¿eh? O sea, su taller estuvo siempre muy abierto, ¿no? Muy abierto a experimentar, pero curiosamente sus últimas novelas a mí me parecen, esto es una opinión, hay que opinar, me parecen demasiado concertadas.
demasiado concertadas. A mí me gustan más novelas como Retaílas, Fragmentos de Interior y el cuarto de atrás, ¿no? Esas tres novelas son mis preferidas porque veo ahí muchos cabos sueltos, en un estilo muy desconcertado, ¿no? A mí me gusta El cuarto de atrás, El cuento de nunca acabar El cuento de y nunca Lo raro acabar es vivir. es su mejor obra. El cuento de El nunca cuento de nunca acabar acabar es su mejor. es su obra Yo maestra. diría, ¿no dirías que El cuarto de atrás? Bueno, esto siempre es discutible. Sí, ¿no? sí, pero estamos aquí haciendo lo que nos da la gana. No vamos a... yo creo que El cuento de nunca acabar es algo absolutamente distinto, ¿no? ¿Y a qué te refieres con concertadas? Es que, o sea, te refieres como a Sí, concertadas, muy trabadas, muy hechas, Ya. con todos los cabos Vale. atados. Es lo que yo llamo escritura de supervivencia. ¿Ah? Carmen Martín Gaite, y hay una escena en la que me recreo también en la biografía, yendo hacia el aeropuerto de Barajas. Su destino era Nueva York y después Vassar College. Va con su hermana en un coche y la hermana le dice a la hermana: no sé ni a dónde voy. Estoy completamente desconcertada, en babia. Y la hermana le comenta: y bueno, ¿y tú? ¿Por qué no te inventas una vida? Creo que este comentario o esta propuesta, que sonó probablemente muy rápida en el taxi camino de Barajas, ella empezó a madurarla y se ve en el campus de Vassar College. Se inventó una nueva vida. Se creó un personaje de sí mismo. Es la última Martín Gaite. Esa Martín Gaite, si vemos fotografía de los años 70, 80 y 90, veremos cambios incluso en su físico, ¿no? Hay una construcción de sí misma, ¿no? De su propio personaje. Y para construirse a sí misma necesitaba la escritura. El silencio es mi única enfermedad. Y claro, ojo, publicó desde Nubosidad Variable hasta irse de casa cada 2 años una novela. ¿No? Un ritmo absolutamente frenético, de esta necesidad que tenía de estar en la feria del libro, por decirlo de alguna forma, de encontrarse con el lector, de que la quisieran. Era su representación, era la época de los premios, de los reconocimientos, la edad de merecer. Pero ojo, cuando llegaba de Barcelona y le hacían homenajes y Jorge Ralde la trató a las 1000 maravillas y era su editor preferido, cuando llegaba a casa se quitaba los tacones y, como los personajes de Hopper, ¿a quién se lo contaba? A nadie, a sí misma. Y se agarró a la escritura como un clavo ardiendo. Esto es la escritura de supervivencia, que tiene mucho interés desde el punto de vista biográfico. Pero si tengo derecho a opinar, opino que a mí me gustan más otras novelas. Y si sigo opinando, a mí, de la obra de Martín Gaite, las novelas no es lo que más me gusta. Lo que más me gusta, señores y señores, es el ensayo. El ensayo de Martín Gaite me parece único. No encuentro, su generación tiene unos novelistas espléndidos, pero no encuentro una voz ensayística como la de Carmen Martín Gaite. Esa capacidad de convertir las abstracciones, las ideas en abstractos, en un cuento coloreado. Esto no lo encuentro en otros ensayistas. Ponerte ante los ojos las ideas. Y pienso en todos los ensayitos de la búsqueda de interlocutor, en el cuento de nunca acabar, que es una obra maestra, donde hay un capítulo que dice ruptura de relaciones, deja el cuento de atrás como si se dejara un novio, porque no hay forma de acabar eso, porque en el fondo nuestro proyecto existencial es un proyecto narrativo y el cuento solo puede terminar con la muerte, ¿no? La muerte es el aviso del final contingente de cualquier narración. Esperando el porvenir, es una maravilla. Esta voz no la encuentro en otros ensayistas de su época.
donde hay que sudar la camiseta para leer un ensayo, ¿no? Sí. Y por supuesto aquí está Virginia Woolf, Sí. y su encuentro con Virginia Woolf, con Natalia Ginsburg, esta, digamos, dificultad fácil, ¿no? O facilidad difícil, ¿no? Buscar una expresión, un cuento para contar ideas, ¿no? Su pensamiento narrativo a mí es lo que más me atrae de la obra de Martin Gaite. Un pensamiento no abstracto, Sí. sino narrativo. Sí, y yo siempre lo digo, es una filósofa, es una filósofa de la temporalidad y de la narración escondida. Nunca hablamos de ella en términos filosóficos, pero yo pienso que su teoría del escondite inglés, ¿no? Que el tiempo pasa como en el juego del escondite inglés, esto lo dice de un personaje en el cuarto de atrás, y digo, madre mía, creo que no nos hemos detenido lo suficiente en la imagen que está proponiendo y que todos podemos entender, ¿no? Esa cosa de que el tiempo transcurre a ráfagas, a hurtadillas, que no sabes cuánto tiempo ha pasado. Cuenta que cuando miramos al pasado son imágenes quietas. Exacto. Como que se fotografías, detienen, que no vemos, se detienen. no vemos el movimiento. Claro. Sí, bueno, me parece una como toda filósofa. esta generación se educó en el existencialismo, ¿no? Y bueno, ella descubre a Sartre en Kant, y toda esta generación está muy impregnada de la filosofía existencialista, ¿no? De cualquier forma, los cuadernos de todo, estaba hablando de un pensamiento narrativo, pero ojo, no hay que tener prejuicios sobre esto, no estoy diciendo otra cosa. En los cuadernos de todo se ve la cantidad de lecturas de la Gaite, y cómo las asimiló, porque yo he visto libros de Walter Benjamin, traducciones francesas de los años 50, completamente subrayados y con notas al margen, ¿no? O sea, que la Gaite podía ser también muy sesuda, ¿no? Pero siempre lo llevaba al juego y eso es una gozada, ¿no? Al gato con botas, a la expresión al legible, escondite inglés. al cuento, a ponerlo delante de nuestros ojos. Esto es lo que más admiro de su obra. También, Esto es lo que me engancha de su obra. Que siempre está pensando en alguien, que la literatura es todo lo contrario al discurso de los locos y los vanidosos, que siempre hay un destinatario. Y por supuesto sus reflexiones desde la maternidad como observadora, ¿no? Observadora e interlocutora de niños, en concreto de Marta, que ahí también me parece una pionera. Últimamente se está publicando literatura desde o sobre la crianza y no era su objetivo, ¿no? Pero en el cuento de Nunca Acabar, para mí uno de los pasajes más brillantes es ese paseo que da con Marta por el Boalo, en el que la niña le hace unas preguntas increíbles. La niña es como una especie de pequeña Borges, que dice, ojalá se pudiera dibujar todo lo que está, todo lo que se ve, ojalá se pudiera dibujar, y cómo hablan luego acostadas en la cama por la noche, y el tránsito del tiempo, la madre que ha fallecido, bueno, una maravilla. No sé si alguien quiere intervenir, preguntar, son ya las 8, por dejar tiempo también para... Ese pasaje, perdón, sí, es muy importante, sí, porque ahí... ese pasaje es muy importante, julio del 64, a través de la pregunta de la hija si se pudiera dibujar todo lo que nos está pasando, porque ella entra en una crisis de la narración. Es decir, ella quiere contar también todo lo que está pasando, ¿no? Es decir, quiere llegar a ese concepto de simultaneidad que es clave en la narrativa moderna, y al poco tiempo traduce Alfaro de Virginia Woolf, ¿no? O sea, ahí entra en una crisis de la narración, se da cuenta de que lo que estaba haciendo narrativamente hasta entonces no se acercaba a esa simultaneidad, ¿no? Sí, dice, a contarlo todo al mismo tiempo. Dice, podría ser una novela de una madre y una hija que están paseando, pero no es eso. No, contra qué muro estrellarnos, ¿no? Quizás la poesía, tampoco la poesía. Ahí hay una crisis en la novela, en el género novela, en el año 64. De hecho, la vuelta fue 10 años más tarde, en el 74. Perdón, no me doy más. ¿Preguntas? Preguntas. ¿Te pasas el micro? Sí. Si se pueden responder, claro. Sí, claro que sí. María. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntarle a José Teruel qué clase de información hemos perdido con la destrucción
supongo deliberada, de cierta correspondencia epistolar. Y una pregunta, si me permite usted, contrafactual. ¿Qué hubiera sido de la vida personal y literaria de Carmen Martín Gaite sin la presencia? Yo personalmente creo que fue un lastre, esto es una opinión personal, sin su encuentro con Sánchez Ferlosio. Gracias. Nada. Bueno, vamos a ver. Es raro un archivo, y aquí está una gran archivera bibliotecaria, Ana Santos, es raro un archivo que no esté expurgado. O sea, no me creo que exista un archivo personal que no esté expurgado. Es que no me lo creo. ¿Vale? Carmen Martín Gaite, ya en el cuarto de atrás, confiesa su piromanía. Sobre todo su aversión a las cartas de amor viejas. ¿Vale? Es decir, que ella ya por sí mismo destruyó. Después la hermana decidió también destruir cartas. Afortunadamente, el biógrafo no es un chivato, sino que tuvo la honestidad de declararlo en una entrevista para El País a raíz de la publicación en 2005 de Visión de Nueva York. Carmen Martín Gaite, en un cuaderno de todo, dice algo para mí muy puntual. Destruir una carta es un navajazo a la historia. Sobre todo las cartas entre escritores. Porque las cartas entre escritores están impregnadas siempre de literatura. Siempre. Yo me moriría, daría algo por ver una carta de Ferlosio a Carmiña mientras hacía el servicio militar en Tetuán. O sea, es que me encantaría leer esa carta, ¿no? Independientemente de lo que dijera. Creo que sería una pieza literaria. Y he visto cartas de Carmen Martín Gaite que son piezas literarias. Hay siempre un pulso narrativo. Por ejemplo, la correspondencia con Benet. La correspondencia con Benet desde el punto de vista literario es una cosa maravillosa. Otro de los libros descatalogados, como el Desde la Ventana. Ojo, que hay muchos libros descatalogados. Dejo la pregunta. Pero para mí ha sido de los grandes tormentos buscar misivas de Carmen Martín Gaite para escuchar su voz y para citar pequeños fragmentos, no hay que pasarse. Y para responder a la pregunta ¿cómo pasaba el tiempo Carmen Martín Gaite? Que es fundamental siempre en una biografía. En segundo lugar, Sánchez Ferlosio. Yo no me puedo plantear la vida de Carmen Martín Gaite sin Rafael Sánchez Ferlosio. O sea, tendría que ser otra vida. Sí que soy capaz de reconocer algo muy objetivo. Que Rafael Sánchez Ferlosio fue en sus inicios un estímulo narrativo para ella. Carmen Martín Gaite en sus primeras publicaciones, en Trabajos y Días, sus primeros cuentos eran cuentos muy traspasados, de poesía, muy vagos. Ferlosio le ayudó a crear una prosa más rigurosa, más milimétrica, más exacta, la poética de la exactitud. O sea, tuvo una influencia benéfica en sus inicios, como la tuvo también Rafael Lapesa, que fue su profesor de instituto, que tuvo esa presencia, creo que es muy importante, nunca se ha comentado, siempre se ha hablado de la de Rafael. Ahora, ella supo, y esto es lo meritorio, y esta es una de las razones por las cuales escribo esta biografía, supo a partir del balneario, y estoy hablando de 1955, que no le podía dar nada a Ferlosio antes de publicarlo, porque su crítica le iba a influir negativamente. Es decir, supo independizarse. El hombre se puede convertir en una musa para la mujer, pero si en el romanticismo la idea de la mujer musa es un molde vacío, que es poesía y tú me lo preguntas, ella transmuta un poco este molde. Es decir, el hombre musa, siguiendo una novela maravillosa de Rosalía de Castro
El caballero de las botas azules puede ser un estímulo para la mujer, puede ser un acicate para la mujer. No adelantamos nada si de la mujer musa pasamos al hombre musa como molde vacía. Y Rafael fue un hombre musa durante un periodo de su vida y después supo independizarse. Su relación fracaso-éxito, las palabras fracaso-éxito a mí no me gustan, son balances absolutos. La experiencia siempre es lo que es y somos hijos de nuestras decisiones, ¿no? No sé si responde a su pregunta. ¿Más preguntas? Pues estaríamos dispuestos a responder a otra pregunta o a otra curiosidad. Sí, me gustaría que no sea muy difícil. algo de su poesía, porque yo, que soy lectora suya desde Entre Visillos, vamos, que soy de Salamanca, pues lo he descubierto hace poco, vaya. Nos preguntan por su poesía. Sí, a ver si- Para los amigos. No, es que lo digo para que nos vemos por redes. Sí. Bueno, ella empezó escribiendo poesía. Sus primeras publicaciones fueron poesías en la revista salmantina universitaria Trabajos y Días. Y en torno a los años 50 dejó de escribir poesía, cuando aborda esta prosa mucho más exacta y rigurosa. Retoma la poesía en los años 70 y a raíz de un encargo de Jesús Munarriz para los libros Hiperión, empieza a recordar, ella tenía una memoria prodigiosa, todos sus poemas juveniles. La poesía para ella era algo que llegaba a rachas, que nunca abandonó del todo, que siempre le interesó, que incluso yo diría que su poesía más importante o más significativa puede estar en su prosa, porque a veces la poesía está por encima del uso del verso o la prosa. La poesía es un tratamiento del tiempo que rompe el continuum, que no hace caso a las agujas del reloj, y a veces encontramos más esa poesía en ese paseo del año 64. Sí. Pero a mí me interesa su poesía porque ilumina, me interesa toda su obra. Sí, sí. No, es que su poesía también está relacionada. Exacto, con todo el resto de su obra. Es un trocito más, ¿no? De su continua especulación en torno a la palabra y a las posibilidades de la palabra y en torno a una expresión, insisto, legible. Este era su propósito, ¿no? Que el lector no sudara la camiseta. Sí, era preguntarte cuánto has tardado desde que dijiste que sí a su hermana hasta que esto se ha visto así, y por otro lado, de todo lo que has buceado en su archivo, en sus cosas, ¿qué es lo que más te ha chocado? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Lo más sorprendente. Bien, la primera pregunta es fácil. El encargo fue en 2003, entré en su archivo 2004, podríamos decir que 20 años, pero sería una exageración, ¿no? Yo no me levantaba todos los días a las 8 de la mañana desde 2004 hasta 2024 para escribir la biografía de Lamartine Guite. Es decir, el proyecto empieza en 2004, lo cojo con mucha intensidad, pero lo voy abandonando por razones que no vienen a cuento ahora mismo. Lo voy abandonando, no, dejando en reposo. Y ahí inicio el proceso de edición de sus obras completas. Y tomo apuntes, y para mí es la autoridad de todo eso. En ese proceso de redacción de sus obras completas, yo me había comprometido con Galaxia, Gutenberg y Círculo de Lectores, en que en el último tomo se incluyera algo de su epistolario. Y empecé a entrar en archivos, porque en su propio archivo no había cartas, por supuesto, de ella, ¿no? Entré en distintos archivos. ¿Qué es lo que más me ha impresionado en los archivos? Las cartas. En concreto, una carta a su hermana escrita después de 2 años después de la muerte de Marta, donde termina diciendo, y reproduzco parte de esa carta, que nos podemos inventar todo menos un heredero, somos fin de raza, y ahí entra este componente último de su biografía.
inventarse una vida, la ficción, entrar en el túnel de la irrealidad, de la ensoñación, aunque cuando llegabas a casa te tenías que quitar los tacones y hablar contigo misma, ¿no? Esta carta me impresionó muchísimo, y también una carta maravillosa enviada a Encarna Plaza, que fue la primera mujer de Carlos Castilla del Pino, que acababa de morirse unos meses después de Marta un hijo, Álvaro, no Carlos, sino Álvaro, en accidente de moto. Y bueno, es una carta de una grandeza, ¿no? Inmensa, ¿no? O sea, Martín Gaite tiene una gran grandeza moral, que jamás se convierta en nuestra pena en amargura, ¿no? Es un poco el mensaje, ¿no? Tratar de combatir la amargura. Mi ración de alegría. Este señor también tenía otro problema. Sí, antes hablabais de en su educación, cuando decide educar a su hija, ella decide educarla más en libertad que aprisionándola, ¿no? Entonces, yo pienso que a lo mejor ella tiene su propia educación, la manera que ella ha decidido vivir, un poco de acuerdo a aquel artículo que publicó y que se titulaba La chica rara, fijándose en Andrea, la protagonista de Carmen Laforet, que ella ha sido también un poquito educada así y que ella quiere vivir así, ¿no? Entonces, yo hace poco estuve en la Casa del Gualo y vi 2 libros que su hija había traducido, y parece ser que son muy buenas traducciones, ¿no? Entonces, a mí me queda la duda de pensar si ella, al final, la hija muere muy pronto, si ella estaría contenta, ¿no?, de esa forma de haberla educado y de haber... Porque no es un fracaso lo que hay en su hija, aunque ella muere pronto, sino que hay ahí un trabajo bien hecho, quizás a partir de lo que ella había logrado transmitirle. Sí, yo creo que toda decisión... la libertad, hemos dicho que para Martín Gaite la libertad era todo, ¿eh? Y la libertad es tomar decisiones, y sabemos que toda decisión siempre tiene una parte de error, hay que asumir esto, ¿no? Por supuesto, Marta tuvo una educación exquisita, o sea, Marta tenía preceptores particulares en su casa de Doctor Esquerdo, preceptores como Carlos Piera o Isabel Yacer, y encima con esos padres. Es decir, la educación de Marta no pudo ser más elitista, ¿no? Marta era una chica muy, muy culta, y en efecto, Marta hubiera sido una extraordinaria traductora. También escribía, supongo que sus escritos, yo conozco algún poema de ella, escalofriantes, deben estar en el archivo del padre, ¿no? Creo que la educación de Marta no fue en sí un fracaso, volvemos a esa terrible palabra, fracaso, ¿no? Sino que fue una consecuencia de una época y de todo lo que ocurrió. Porque Carmen Martín Gaite también se educó en casa, pero claro, Carmen Martín Gaite vivía en Salamanca en los años 40. Es decir, que todo esto es así. Si alguien compra un libro... Vale, pues lo dejamos aquí para poder dedicar tiempo a la firma y nada, que ha sido un lujo. María, muchísimas gracias, porque no son fáciles estos conversatorios. Yo siempre estoy como muy inseguro, digo, ay Dios mío, que yo odio la improvisación, y a mí me gusta tenerlo todo siempre bien atado. Pero bueno, esto es mi club de lectura. Yo creo que algunas cosas hemos dicho. Sí. Muchas cosas, Esto es lo muchas que yo cosas. quería. Muchas cosas. Gracias. Viva Carmen Martín Gaite. Ya no puedo estar sentado.